Muy buena gente, ¿cómo va? Acá Max Regina comentando nuevamente en este pequeño home studio. Hoy, hablando nuevamente del rock, vamos a hablar sobre un movimiento que durante principios de 2010 fue un movimiento que marcó la nueva generación del metal, que fue la masificación del metalcore, la suma del hardcore con el metal. Bandas como Killswitch Engage, como Bullet for My Valentine, masificaron este movimiento y después comenzó una oleada un tanto más juvenil también de este género, encabezada por bandas como Black Veil Brides, por ejemplo, y también como Aquí en Alexandria, donde ya, si bien tenía pesadez el movimiento, tenía los screams característicos de este género, en mi opinión, lo voy a decir para que no me crucifiquen, era un tanto más suave, una corriente un tanto más influenciada por el hard rock, por el glam. Bueno, se puede ver, por ejemplo, a Danny Worsnop de Aquí en Alexandria usando remeras de Mötley Crüe, a Ben Bruce usando remeras de The Doors, remeras de Skid Row, remeras de Led Zeppelin. Por lo tanto, era un movimiento metalcore, el género seguía siendo el mismo, pero con una corriente un tanto más influenciada por bandas de hard rock, por bandas de glam. ¿Qué es lo que pasa? Es que en sí, el metalcore, como se conoció en esa época, está cambiando mucho y hay bandas que tristemente están desapareciendo. Hablo de esto por el video que salió, por ejemplo, de Cami Version, hablando sobre la mala situación que tiene Aquí en Alexandria, una situación que ya viene desde hace varios años atrás, no solamente en 2020, ya desde que Danny Worsnop había dejado el grupo y entró Denny Jaforostov, ya las cosas habían cambiado. Aquí en Alexandria tomó un enfoque orientado más hacia la electrónica, que antes también lo hacía, pero lo hacía al final de las canciones, ahora ya estaba bastante más presente. Otra cosa que también pasó luego, bueno, cuando volvió Danny Worsnop tuvieron muchos problemas con Denny Jaforostov. Denny Jaforostov había dicho que era por la situación que se estaba viviendo en su país, que es ucraniano. Pasó antes de la famosa guerra de la que todos ya conocen esto. Pero ya había complicaciones, Denny Jaforostov había dicho que por eso estaba medio alejado de Aquí en Alexandria. La cosa es que Aquí en Alexandria, digamos que se estaba quedando sin vocalista. Danny Worsnop no tenía mucho éxito con su banda We Are Harlot, banda que agarra. Dicen que porque él quería hacer otra cosa que no sea tan pesado como lo era Aquí en Alexandria. Recordemos nuevamente, esta corriente del metalcore está influenciada por bandas de hard rock, por bandas de glam, y es lo que termina haciendo Danny Worsnop con We Are Harlot. Pero él dice que fue por eso. Hay que decir las cosas también, que a Danny Worsnop no le daba la garganta ya para cantar lo que estaba cantando en Aquí en Alexandria. Si ustedes escuchan, por ejemplo, la sesión que hizo en Guitar Center Aquí en Alexandria, Danny Worsnop ya tenía las cuerdas vocales totalmente destrozadas. No le iba a dar para cantar mucho más eso. Es cierto que anteriormente en el metalcore no había tanta teorización sobre el canto gutural y la gente cantaba como le salía, digamos. Y así terminó Oliver Sykes, así terminó Danny Worsnop, porque no había maestros. La única que se conocía era la famosa Sandra y hasta ahí, nada más. Que ella venía de la lírica y empezó a mirar la técnica del canto gutural, cómo hacerlo bien. Y ayudó a varios cantantes que ya se habían destrozado las cuerdas, como por ejemplo Matt Tuck de Bullet for My Valentine, banda que acabo de mencionar al principio del video. Pero no había tanta actualización. Y bueno, eso hizo que, y ya de por sí también hay que decirlo, el canto gutural, aunque esté bien hecho técnicamente, es un canto que fuerza las cuerdas vocales. No es un canto que por más de que uno lo haga de la mejor forma posible, las cuerdas vocales nunca van a ser deterioradas. Se van a deteriorar con el tiempo, más de un cantante que solamente usa la voz limpia. Obviamente hay genéticas, obviamente hay cantantes que en una de esas no les pasa nunca nada, y hay cantantes que con buena técnica incluso se terminan lesionando porque es un
estilo de canto que igualmente en mi opinión es nocivo para las cuerdas vocales. Volviendo al tema, en mi opinión, Danny Worsnop no sale porque estaba harto de la musicalización de Aquí en Alexandria, sino porque no le quedaba otra por las cuerdas vocales que tenía. Y por eso, después de We Are Harlot, es cierto que él hace como un reencuentro musicalmente consigo mismo, termina haciendo un disco solista de rock sureño, un disco que para mí suena bastante bien, pero dicen que ahora la situación es más una situación, parece, de pérdida de identidad, y yo creo que sí. Aquí en Alexandria no sabe qué hacer. Está bien que tuvo un cantante que hizo hard rock, que hizo rock sureño, que ahora volvieron un poco para mí a ese pseudo género, digamos, porque no termina siendo un género en sí, porque no es el metalcore puro de los 2000 o del 2010, que es lo que hacía aquí en Alexandria, sino que es un metalcore un tanto más orientado a la electrónica. El metalcore que sale, por ejemplo, en el Won't Give In, en el disco que hace con Denisha Forosto, cuando volvió a Danny Worsnop. Empezaron a hacer eso. Primeramente empezaron a hacer como un indie rock. Salió creo que una canción que se titulaba Antisocial, no quiero decir una cosa por otra, pero si mal no recuerdo la canción era Antisocialist era. Y es un muy buen tema, Antisocialist. Pero, y lo pusieron como single, como diciendo todo lo que se viene, y es cierto que algunos fans no lo tomaron muy bien, porque claro, Aquí en Alexandria era una banda de afinaciones bajas, de metalcore, de screams, y que haga ese tipo indie rock, una cosa medio punk comercializada, no gustó mucho a los fans. Es cierto que a veces hay que dejar a las bandas evolucionar, sobre todo cuando tienen problemas en las cuerdas vocales y no pueden hacer un recital de 2 horas cantando las canciones que cantaban antes. Es más, Oliver Sykes, cuando quiso hacer los temas deathcore de Bring Me the Horizon, los hizo así para su cumpleaños. Si mal no recuerdo, fue en un estadio en Inglaterra, el Wembley, y fue nada más para esa ocasión. Oliver Sykes no canta Diamonds Are Not Forever todo el tiempo, porque no le da el cuero. Y eso es lo que le pasó a varios cantantes de este género, que tuvieron que irse a otros, que también está la excusa de la masificación, pero también es cierto que no le da el cuero. Entonces no le da el cuero vocalmente hablando, porque la cuerda es un instrumento humano, que no lo pueden cantar. Las cuerdas vocales son un instrumento humano y se va deteriorando con el tiempo, pero encima si uno hace un canto que es más nocivo que un canto normal, la cosa es peor. Y es lo que pasó, por ejemplo, con Oliver Sykes, que se terminó acelerando lo que ya iba a pasar. Por lo tanto, tuvieron que incursionar en otros estilos y, bueno, les funcionó muy bien, pero lo tuvieron que hacer. Y lo mismo le pasó a Aquí en Alexandria. ¿Qué pasa con Aquí en Alexandria? Que no le salió de la mejor manera posible y terminó formando una pérdida de identidad. Cuando se hacen cambios tan bruscos de género, pueden pasar dos cosas. O que le vaya excelentemente bien, como le pasó a Linkin Park, como le pasó a Bring Me the Horizon, o les puede ir muy muy mal, como le pasó a Aquí en Alexandria. A Aquí en Alexandria no le fueron bien con estos cambios. Pienso que tampoco supieron aprovechar la voz de Danny Worsnop, porque Danny Worsnop tiene un muy lindo color de voz. Pero es cierto que también muchos hablan de Danny Worsnop, que tiene ya no una pérdida de identidad musical, sino una pérdida de identidad consigo mismo, porque dicen que hasta cambió el acento. Danny Worsnop viene del Reino Unido, y es cierto que, por ejemplo, la entrevista donde él se había roto una cuerda vocal, habla, y cuando hablaba anteriormente, sí es cierto que hablaba con una fonética que hoy en día no tiene. Dicen que es una fonética más del sur de los Estados Unidos, eso le no con un profesor de fonética. Y creo que la gente que habla, no sé si tiene la super certeza de que ese es el acento redneck, digamos, del sur de Estados Unidos, no se sabe. Puede ser que sea forzado, ¿no? Es cierto que no tiene ese acento del Reino Unido tan característico que tienen todas las personas allá. O la gran mayoría. Es cierto que hay bandas que hoy en día están en crisis. Creo que otra es Black Veil Brides. Black Veil Brides, yo creo que después del disco 4, que es un discazo y para mí es la mejor obra que hicieron en toda su carrera, pese a que muchos van a decir el Set the World on Fire es un discazo, pero el 4 pienso que es el disco
en riff, en composición, en producción. Es un disco espectacular. El 4 es el mejor disco de Black Veil Brides para mí, técnicamente hablando, en todo. Pero ¿qué pasó? Después de que uno llega a la cima de la montaña, viene el ocaso. Y no sé si Black Veil Brides está en el ocaso de su carrera, pero es cierto que no tiene las canciones que hacían antes. Es una realidad. Y no creo que sea porque perdieron a Ashley Purdy, porque para mí Ashley Purdy lo puede reemplazar cualquier bajista, no es que hacía cosas que lo hacían irreemplazable. Ahora si tenés que reemplazar un Jake Pitts o a un Christian Coma, ahí creo que las cosas van a ser un poco más jodidas, o un Jeans. Pero creo que Ashley Purdy, si había un miembro que se podía reemplazar, era él. No creo que haya sido una gran cosa. Pienso que Black Veil Brides ahora está teniendo, creo que una pérdida de identidad, incluso como que ya no se sabe qué hacer. Lo mismo Bullet y lo mismo las bandas de ese género. Pienso que la única banda en sí de metalcore que sigue haciendo las cosas bien y que fue de las pioneras es Parkway Drive. Que creo que la voy a tocar, no sé si lo he tocado en vídeos anteriores y lo voy a tocar en vídeos próximos, pero es una banda de la que quiero hablar porque es una banda que sigue haciendo las cosas bien y que mantiene la misma fórmula. Bueno, Killswitch Engage también hace lo mismo, pero lo que quería hablar hoy era eso, de cómo este metalcore del 2010, este metalcore no tan puro, porque el metalcore puro como Parkway Drive, como lo que es Killswitch Engage e incluso Satellite Diet, también está teniendo una situación bastante complicada. Mantienen, digamos, esa esencia y los fans siguen estando. Y bueno, Satellite Diet también tiene una crisis de identidad un poco grande, pero eso es por, no sé cómo decirle, la situación mental o psicológica de Tim Lambesis, que hizo que todos los miembros dejaran el grupo. Pero quería hablar de esto, sobre cómo una etapa está terminando, una etapa que ha marcado a muchos adolescentes, como por ejemplo a mí. Yo soy muy fan de Black Veil Brides, soy muy fan de Akin Alexandria, los primeros discos, y cómo esa etapa, bueno, va terminando. Tal vez no termina de la mejor manera, porque sí, parece que Akin Alexandria está teniendo una crisis de identidad. Black Veil Brides un poco también, ya le venía pasando, pero le había funcionado, ¿no? Haciendo punk rock en Rich and Divine. Después yéndose un poco más al hard rock con el disco 4, pero muy bien hecho, un disco excelente. Salieron de ese metal alternativo que era de The World of Fire o de We Stitch the Sounds también, pero lo habían hecho muy bien. Pero creo que ahora ya, después de tanto éxito, tal vez viene un poco el declive. Hay que ver cuánto dura, y lo mismo aquí en Alexandria. Pero aquí en Alexandria parece que está peor porque su miembro fundador, Ben Bruce, ha dejado el grupo. Y un grupo donde su vocalista está mal, porque si siquiera, por ejemplo en el Guitar Center Sessions, si bien tenía la voz totalmente destrozada, tenía actitud Danny Worston. Pero en estos últimos recitales, y lo digo por el Vans Whopper Tour que pasó recientemente, no se ve lo mismo. Y es una situación un tanto complicada para el grupo si su vocalista y su miembro fundador no están 100% con el grupo. Y bueno, yo soy Max Regina, no quiero tampoco hacer un video enorme. Nos vemos la próxima. Tell you something you don't want to hear.